impuestos sí debe pagar más el que más tiene y menos el que menos tiene, pero en los derechos no, en los derechos el pago debe tener relación con el costo del servicio, lo que también ha desvirtuado también la Corte, pero antes también eran principios muy claros, tu pago debe tener relación con el costo del servicio. Y entonces a mí tu comentario también me parece muy interesante y creo que coincidiremos en que tú podrías estudiar eso ex oficio, pero creo que yo como litigante también te lo podría invocar, porque ustedes ahora tendrían esa facultad de decir que esa norma viola el derecho humano de proporción tributario, de equidad tributaria, de legalidad. Pero el primer paso que tenemos que dar es que se reconozcan como derechos humanos. Y eso de la Corte tampoco quiere entrarle, porque ellos siguen, se viola la garantía de legalidad. O sea, nadie le ha querido entrar al toro si son o no son derechos humanos estos. Creo que yo he intentado fundamentar en la Revolución Francesa, es decir, llevar argumentos a decir, oye, es que estos tienen que ser forzosamente derechos humanos, ¿no? La Revolución Francesa, el principio de no regresividad, creo que no es una cosa a la ligera, ¿no? Porque además, te digo, yo como litigante me enfrento a eso, derecho humano violado, ¿no? Y tengo que invocar esto, ¿no? Pero al cautela tengo que invocar los otros, porque si no, mi primera demanda, no te quiero aprender lo que tuve que estudiar para esa primera demanda. Ese capitulito, derechos humanos violados, ¿qué había que ponerle a ese derechos humanos violados? Doctor, yo también estoy muy agradecido con la exposición de usted y desde luego estoy esperando su libro. Y no sé qué posibilidades existiría de que pudiera compartir su texto a través de su página en Facebook, o que fuera tan generoso de adelantarnos algo. Creo que ese texto está por publicarse, bien, pero por publicarse, y el día que yo lo tenga, que además es interesante el punto. ¿Cómo no? Tan interesante que he dejado de acudir a algunas de las conferencias o cursos, inclusive cuando venían los ministros al principio, hace 2 años, porque la primera pregunta que le formulé, y usted de manera genial también se ha pronunciado, porque no tiene sustento el principio de convencionalidad. Es una imposición de Washington para que ni más ni menos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos se aplique sin que la Constitución mexicana lo diga. Y la estulticia y la sevicia que ha llevado a aplicar esos principios de convencionalidad soslayan lo que usted está diciendo de los principios de universalidad en la Revolución Francesa. Entonces, la conferencia de usted, magistral, desde luego, me da la oportunidad de preguntarle, y es de buena fe, porque en aquella ocasión la ministra se puso muy nerviosa, porque me dijo, has de haber estado en la reunión secreta, a donde dijimos los nacionalistas que no nos impusieran de Washington. Pues no, yo no estuve, simplemente apliqué la lógica. Si el texto constitucional no me remite a la Convención Interamericana, pues ¿cuál principio de convencionalidad? Pues bien, ¿qué otros estados o en la historia nos dan derechos humanos? Yo creo que el énfasis en la Revolución Francesa es correcto, pero me parece que en aquella lucha de Juan Sin Tierra en Inglaterra, antes de la Revolución Francesa, ya surge el derecho de propiedad. Y habrá que invocarlo porque es un derecho universal que está consagrado, y de manera peculiar en nuestra Constitución la propiedad pertenece a la nación originalmente. Pues también tiene sus bemoles, que aunque dice que la nación reconocerá la propiedad privada, pues yo quiero ver a dónde está más o menos la fuente de ese derecho humano. De todas maneras, le reitero mi felicitación. Y si no hubiera en este momento oportunidad de que nos dijera qué otras fuentes del derecho universal o de los derechos humanos en otros países que no sea Francia, porque valdría la pena de verdad aterrizar en eso del principio de universalidad del artículo 1º constitucional. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, magistrado. Y me conformaría con el sueldo en eso de magistrado, ¿no? Bueno, ya fui magistrado, pero yo además tengo otro punto, ¿no?
no sé si en reuniones secretas o no secretas, porque tampoco fui invitado obviamente a ellas, ¿no? Pero sinceramente pienso que estamos dando un paso al common law, pero manteniendo una estructura de derecho romano, ¿no? Es decir, nuestra constitución sigue siendo romanista, pero empezamos a ver fallos de verdadero common law, ¿no? Yo le sugeriría, por ejemplo, a quien quiera, ver ese caso de Aristegui, cuando esta periodista se ampara. Bueno, vale la pena esa sentencia, no si uno está de acuerdo o no con ella, pero de que ya es otra dimensión del derecho, ya no es aquella sentencia fundada, motivada, nada, es argumentación jurídica pura al estilo norteamericano, ¿no? Common law. Y yo digo, caramba, es que, bueno, y lo digo sinceramente, yo tengo muchos años de dar clases y le digo a mis alumnos, a los chiquillos, ¿no? A los de licenciatura, les digo, es que no me gustaría estar en su lugar, porque de veras, yo estoy en un momento del derecho donde no sé dónde estoy parado, de verdad no sé dónde estoy parado. Es decir, yo por ejemplo, este tema del control difuso, yo soy miembro de la Cámara de Derecho Fiscal, e ingresó hace unos años ingresó una magistrada del Tribunal Federal, que les recomendaría muchísimo su trabajo porque se puede ver por internet. Se llama Control Difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad en la Materia Fiscal Federal, y ella es la magistrada Zulma Mosri. Vale la pena ese trabajo, ¿eh? Y bueno, fue a su ingreso, me pareció brillante su exposición, su trabajo, pero dije, pero yo soy adivino, o sea, ¿yo cómo voy a adivinar que estas cosas existen? Porque no hay ningún sustento jurídico para ello, ¿sí? Oye, que es una nueva figura que está de moda. Bueno, ¿y yo dónde estoy parado? ¿De dónde puedo yo, de mis leyes nacionales, sacar esas materias? Y entonces he llegado a últimas conclusiones de que de veras nos están llevando un common law. En muchos casos son ya recursos de argumentación jurídica. Pero ¿y eso en dónde? Esa sentencia de Carmen Aristegui la recomendaría ver por eso. Porque es un juez, para bien o para mal, no sé si bien o mal, pero de su ronco pecho, él dice, y para mí, pum, 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 bueno, pero es que esperan, es que yo soy un abogado antigüita, que me hizo una sentencia fundada y motivada, ¿no? Una sentencia con verdaderos considerandos, bueno, resultandos, de veras, no puede ser que sus argumentos sean lógicos, muy lógicos, pero no tienen nada de fundamento jurídico, ¿no? Y entonces estamos en toda esta historia de la argumentación jurídica. Híjole, yo pienso que el derecho no es de adivinos, ¿no? No es de adivinos. Entonces, otra preocupación que yo tengo es esa, ¿no? Que parece que nos están llevando un common law, pero manteniendo al menos todavía una estructura constitucional de derecho romano, ¿no? Y entonces, ¿en dónde encuadra todo eso? O sea, a mí me gusta una sentencia del contencioso aquí diciendo, oye, pues, resultando esto, considerando esto, resuelvo esto acorde con tales artículos, ¿no? Una sentencia debidamente fundada y motivada. No sé el ronco pecho si el agua es injusta o no es injusta, eso no puede ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los puntos que ahora hay pero ese trabajo, de las lecturas, ese trabajo de Zulema Mosri, creo que vale la pena leerlo. Creo que va manejando muy bien todo este tema de cómo empieza con Radilla Pacheco, etcétera, 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 ¿no? Es un trabajo que les recomendaría leer, y obviamente en cuanto esto esté publicado yo lo haré llegar a quien lo quiera, porque bueno, finalmente son intercambios de puntos de vista y bueno, y más en un tribunal pues esta reconocimiento y calidad, ¿no? Ese tribunal siempre ha tenido, pues la verdad, pese a todo, creo que sí es un tribunal que defiende muy bien a los contribuyentes, ¿no? La verdad, yo creo que es un tribunal, no sé cómo es en las estadísticas de fallos en contra, a favor, pero su defensoría de oficio, en fin, ¿no? Importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, perdón? Yo, al igual que usted, estoy totalmente de acuerdo que los derechos tributarios no van a ser reconocidos como derechos humanos, en virtud de que al Estado no le conviene que el 90% de los mexicanos se vaya a un amparo en virtud de protección de esos derechos humanos. En atención a lo que señala respecto del
del sistema mixto que ahora tiene México. Todos sabemos que es una imposición de carácter internacional al derecho mexicano, donde el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad da pie a que intereses de los propios jueces o intereses de ciertas facciones de la sociedad puedan ser utilizados para llevar la sentencia a uno o a otro lado de los intereses particulares. Entonces, sí considero que no van a ser reconocidos como derechos humanos, pero espero lo mejor para su propuesta. Muchas gracias. Perfecto. Entonces... Bueno, creo que esta es la última pregunta. Aquí está la Secretaria General de Defensoría Jurídica, varias compañeras defensoras jurídicas también, quienes están muy agradecidas por su gentil comentario. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver el jueves, ¿no? El jueves para un tema muy sencillo que es la negativa ficta, ¿no? Un tema así muy sencillito que no tiene problemas, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y el próximo jueves a las 16 horas. Gracias.